Tortel está ubicada en el extremo austral de América del Sur, en la 11ª región de Aysén, provincia Capitán Prat, a 470 kilómetros al suroeste de la ciudad de Coyhaique. Es una de las comunas más extensas y despobladas de Chile, con 21.347 kilómetros cuadrados y con solo 507 habitantes, según el último censo del año 2002. Su capital comunal y único emplazamiento poblacional formal es Caleta Tortel, situada en el costado sur de la desembocadura del río Báquer, el más caudaloso de Chile, enfrente de un estuario de fiordos y canales y en medio de los únicos sobrevivientes de la última glaciación, los campos de hielo norte y sur. En el territorio comunal también se encuentran los otros dos ríos más caudalosos del país, el Pascua y el Bravo. Junto con esto, más del 80% de su territorio corresponde a áreas silvestres protegidas administradas por CONAF, que son la Reserva Nacional Catalalixar, el Parque Nacional Bernardo O'Higgins y el Parque Nacional Laguna San Rafael. Para acceder a la caleta, en primer lugar se debe viajar en avión hasta el aeropuerto de Balmaceda o en barco a Puerto Chacabuco, para luego dirigirse necesariamente a la ciudad de Coyhaique. Desde allí hay dos empresas de buses que recorren la larga carretera austral, pasando por hermosos atractivos turísticos como Cerro Castillo, el lago General Carrera, Puerto Beltrán y Cochrane. Desde esta última localidad es posible viajar hasta Caleta Tortel por la carretera austral a través de un bello escenario de montañas que bordea el enorme río Báquer. Caleta Tortel se caracteriza por poseer más de 7 kilómetros de pasarelas y escaleras que comunican a todos sus habitantes, formando así una arquitectura única en el país, gracias a la cual fue declarada zona típica o pintoresca por el Estado chileno en el año 2001. Posee un clima templado lluvioso, lo que se refleja en la enorme cantidad de caídas de agua, como la cascada Pisagua, en el Parque Nacional Laguna San Rafael, ubicada a 1 hora de navegación y un par de horas de caminata por un sendero turístico que permite llegar al pie mismo de la cascada. Este mismo clima permite la existencia de una gran biodiversidad representada principalmente por muestras de bosque siempre verde y una gran variedad de aves y especies vegetales como plantas insectívoras y cipreses enanos. Entre las especies predominantes se encuentra en primer lugar el ciprés de las Guaytecas, seguido por el coigüe, el mañío y el tepú. Su economía está basada principalmente en la explotación del ciprés, con el cual se elaboran postes que se venden periódicamente a Punta Arenas para ser utilizados mayoritariamente como cercos en las estancias patagónicas, tal cual como se viene haciendo desde hace décadas. También se confeccionan artesanías que representan la vida local y se fabrican diferentes embarcaciones como chatas y lanchas con las que se transportan mercaderías, materiales y también pasajeros locales y turistas. Caleta Tortel desde hace pocos años sirve de puerto de embarcaciones pesqueras que capturan erizos, centollas y peces como el congrio dorado en las inmediaciones del mítico Golfo de Penas. También la ganadería aporta ingresos económicos, la que se sustenta de los valles entre montañas. En Tortel existen muchos recursos naturales y culturales que todavía no se aprovechan turísticamente, entre los que podemos destacar, por ejemplo, su historia natural. La roca sobre la cual se asienta la caleta se llama granito y se formó a gran profundidad hace más de 60 millones de años atrás, cuando esta zona estaba bajo el océano y grandes saurios marinos nadaban en sus aguas. Otro episodio importante comenzó hace 2 millones de años, cuando todo el sur de América se enfrió, formándose enormes montañas de nieve que se vaciaban a través de gigantescos ríos de hielo llamados glaciares. Estos moldearon las montañas, valles y canales, quedando aún como testimonio de ello el campo de hielo norte y el campo de hielo sur. Precisamente, los dos atractivos turísticos de jerarquía internacional que posee la comuna son el ventisquero Stephen y el ventisquero Mont. El ventisquero Stephens forma parte del Parque Nacional Laguna San Rafael, en el campo de hielo norte, encontrándose a 2 horas y media de navegación desde Tortel. Fue llamado así en honor al explorador y geógrafo alemán Hans Stephen, quien, en el año 1898, vino contratado por el Estado chileno para estudiar la Patagonia de nuestro país. Por su parte,
El ventisquero Jorge Montt pertenece al Parque Nacional Bernardo Higgins, en el campo de Hielo Sur, distante entre 4 y 6 horas de navegación desde Tortel y llamado así en honor al presidente de Chile, Jorge Montt, quien gobernó nuestro país entre 1891 y 1896. En el ámbito cultural, la historia del poblamiento humano comienza en esta zona hace más de 10.000 años, con grupos de cazadores-recolectores terrestres y de canoeros marítimos, de quienes descienden los alacalufes o cahuáscar, y los desaparecidos chonos, quienes se extinguieron con el contacto europeo. La época de colonización fue marginal en este lugar, solo comenzando con mayor fuerza a principios del siglo XX, cuando empresas madereras se instalan en la desembocadura del río Báquer. De ellas, destaca la compañía explotadora del Báquer, que aún es recordada debido a la extraña muerte de alrededor de 120 hacheros chilotes en el año 1906, quienes fueron enterrados en una isla del delta del Báquer, que pasó a llamarse la Isla de los Muertos, distante unos 40 minutos de navegación desde Caleta Tortel. Por esta razón, la Isla de los Muertos también fue declarada monumento histórico por el Estado chileno en el año 2001, al contener este antiguo cementerio una treintena de cruces que aún quedan en pie. La historia continuó hasta que en 1955 algunos pobladores instalan un refugio en la actual Caleta, al que llaman en sus inicios Galpón Rosado, para luego fundarse oficialmente el 28 de mayo de 1955 como Caleta Tortel, nombre que se origina según las versiones en una palabra del lenguaje de los alacalufe o cahuáscar y que significaría aguas profundas. Pero la versión tal vez más acertada es que su origen provenga del nombre de un marino español llamado Juan José Tortel, quien entre los años 1820 y 1825 reconoció la zona norte del litoral de Aysén al servicio de la Armada Nacional de Chile. Años más tarde, gracias a la iniciativa de hombres y mujeres laboriosos y al apoyo de grandes personas como el padre Antonio Ronchi, Caleta Tortel fue tomando forma, siendo decretada comuna el 29 de octubre de 1981. La llegada de una variante de la carretera austral en abril de 2003 marca un hecho trascendental en la comuna. Con la apertura del camino, si antes llegaban en promedio unos 500 turistas, en la actualidad lo hacen más de 3.000. En cuanto a la oferta, la capacidad de camas que tiene la Caleta para el año 2004 es de 66. La disponibilidad de locales gastronómicos es de 4. Por su parte, en los distritos de la comuna, la capacidad de camas es de 20. Junto a esto, más de una decena de embarcaciones transportan turistas hacia los ventisqueros Montt y Stephen, así como hacia la Isla de los Muertos y la cascada Pisagua. Entre otras alternativas, el turista también puede realizar caminatas, como lo permite por ejemplo el sendero turístico del Cerro La Bandera, desde donde se pueden obtener vistas panorámicas del delta del río Báquer. Desarrollar la actividad turística de Tortel resulta un enorme desafío que debe ser asumido con suma responsabilidad por la comunidad local. Esto implica prepararse para atender bien al visitante, aprender nueva información para responder sus inquietudes e invertir año a año en el mejoramiento de los servicios turísticos.